Hola, Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. pensando en el Buen Fin, ¿Mande? pensando en el Buen Fin, En las ofertas del Buen Fin. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? sí, creo que sí. Estamos viendo las translocaciones robertsonianas. Vamos a comenzar. Nos habíamos quedado en las translocaciones robertsonianas y cómo estas, se dan entre cromosomas acrocéntricos, en los cuales se pierden los brazos cortos que corresponden a los satélites en este tipo de cromosomas, y se forma un nuevo cromosoma, como en este caso el cromosoma derivativo. Aquí se muestra la translocación entre el cromosoma 14 y el 21. Y en el caso de las translocaciones, el portador de la translocación no tiene ninguna afectación. Sin embargo, el riesgo de estas translocaciones es al momento de la descendencia, que se pueden generar gametos aberrantes, es decir, gametos con diferentes números de cromosomas o con cromosomas que presenten anomalías estructurales de este tipo, que nos pueden generar ya sea monosomías de todo un cromosoma o que falte una porción del cromosoma, o por ejemplo tener trisomías parciales, que tengamos repetidas 3 veces una región del cromosoma. Pues aquí precisamente al momento de que se da la translocación, durante la segregación de los cromosomas en la meiosis, pues se forma el cuadrivalente, en el cual pues falta el cromosoma que se perdió al momento de llevarse a cabo la translocación. Ahora sí que nos generan cariotipos 45, nos falta uno, así que se pierde un cromosoma de en este caso, los que se fusionaron. Y ahora sí que las posibilidades al momento de la segregación, aquí tenemos un portador de la translocación, es una translocación 14-21. Aquí tenemos el cromosoma. En este caso, el cromosoma 21 es el naranja, el cromosoma 14 es el azul. Entonces, al momento de que los cromosomas se agregan para generar los gametos, ahora sí que los patrones de segregación pueden ser adyacentes, como veíamos, adyacentes, o en este caso pueden ser contrarios, es decir, que se vaya este con este, que se denomina, déjenme, en este caso son alternada, que sean alternados o adyacentes. Entonces, dependiendo del tipo de, ahora sí que de segregación que se dé, podemos tener estas posibilidades de formación de ahora sí que de los gametos, en los cuales puede segregar los dos cromosomas normales, en este caso alternada de esta forma, en donde segrega el cromosoma 21 con el cromosoma 14 normal, como en este caso. Puede ser alternada en el otro sentido, en donde únicamente segregue el cromosoma derivativo, que es este de aquí, y pues no segregaría, aquí no tenemos el otro cromosoma, entonces únicamente este gameto estaría recibiendo un cromosoma, el cromosoma derivativo. Puede ser que sea adyacente, en el caso, como en este caso, adyacente,
en donde se va a segregar el cromosoma 21 junto con el cromosoma derivativo, como en este gameto aquí, o que sea también adyacente, pero en la parte inferior, y que únicamente se segregue el cromosoma 14. Aquí, si se fijan, este gameto no tiene cromosoma 21, entonces nos va a generar una monosomía del cromosoma, quedamos que el 14, sería del cromosoma 14, porque el 21 es el 21 es el naranja, entonces sería del cromosoma 14. Recibiría únicamente el cromosoma 14, como vemos aquí, y sería una monosomía del 21. Entonces, vean los gametos, únicamente tendríamos un gameto normal y los otros 3 serían gametos aberrantes que tienen alguna anomalía, tanto en el número de cromosomas como en este caso, que se tiene una monosomía del cromosoma 21, y como en este caso que tenemos repetida ahora sí que falta una porción del cromosoma 21, y aquí pues también tenemos ahora sí que nos va a faltar tanto un cromosoma 21 como un cromosoma 14. Entonces, ¿qué es lo que sucede al momento de la fecundación? Tenemos un gameto normal y ahora sí que las posibilidades al momento de que se forme el cigoto, pues ahora sí que si se da con este gameto, nos quedaría un fenotipo normal. Tenemos el cariotipo normal, 46 cromosomas, no hay problema. En este caso sería el portador de la translocación. Si se fijan, es 45 porque falta un cromosoma 21. Sin embargo, como se tiene los brazos largos del cromosoma 21, que es donde se dio la translocación, estos brazos largos, lo único que faltaría en este cariotipo es la secuencia de los brazos cortos. Pero como los brazos cortos codifican para RNA ribosomal, no se vería un efecto en el fenotipo. Entonces, únicamente sería portadora de la translocación. Tendría la translocación, en este caso, el cromosoma derivativo. Y en el caso en el que se hereda el cromosoma derivativo con el cromosoma 21 normal, observen cómo la región del brazo largo del cromosoma 21 está triplicada. Tenemos 3 veces. Entonces está ocasionando una trisomía parcial del cromosoma 21. Y recordando, la región crítica para el síndrome de Down se encuentra en el brazo largo del cromosoma 21. Entonces tendríamos repetida 3 veces, ahora sí que esta secuencia, esta región crítica, y se presentaría el fenotipo del síndrome de Down, que es precisamente el 5% de los casos de síndrome de Down. La causa sería una translocación robertsoniana entre el cromosoma 21 y, por ejemplo, el cromosoma 14, que es de las más común de las translocaciones robertsonianas. Es la que se da entre el 14 y el 21, y la otra translocación que es común es la que se da entre el 13 y el 14. Es la translocación robertsoniana entre el cromosoma 13 y el 14, y son los brazos largos lo que se translocan. Entonces, en los cariotipos así se representan las translocaciones. Es una translocación robertsoniana entre el cromosoma 13 y el 14, y son los brazos largos los que se están translocando. Nuevamente, el cromosoma 13 y el 14 son cromosomas acrocéntricos, entonces los brazos largos son los que se fusionan para formar el cromosoma derivativo. Y precisamente es la otra causa del síndrome de Patau, que es la trisomía del cromosoma 13. El síndrome de Patau, la otra causa de la trisomía. Entonces, aquí los efectos en la persona, ahora sí que el portador de la translocación no va a tener un efecto, pero sí se tiene al momento de que se generan los gametos, pues tiene ahora sí que la posibilidad de que se generen gametos aberrantes. ¿La sesión de las preguntas las dejamos al final o conforme la presentación? Yo creo que al final, pero no sé qué digan los demás. ¿Sí? Sí, al final. ¿La que dice 13-14 es la de Patau? Sí, es la otra causa Sí, al del final síndrome de Patau.
Entonces, ¿al final? Sí, al final está bien. Bueno, entonces continuamos. Sí, esta de aquí es la translocación robertsoniana entre el 13 y el 14. Es la otra causa del síndrome de Patau, de que se encuentra repetida 3 veces el brazo largo del cromosoma 13. Algo similar como ocurre aquí con la del síndrome de Down. Aquí en la del síndrome de Down sería robertsoniana, es translocación robertsoniana entre el 14 y el 21, y es el brazo largo y el brazo largo. Entonces, aquí es el cromosoma 14 con el 21 y son los brazos largos. Al ser cromosomas acrocéntricos, se fusionan los brazos largos. Esta ocasiona síndrome de Down y esta es la responsable del síndrome de Patau. Son trisomías parciales porque no se encuentra todo el cromosoma completo. El siguiente tipo de anomalía estructural son las inserciones. Aquí lo que sucede es que se da un rearreglo en los cromosomas y vamos a tener ahora sí que un fragmento de un cromosoma en otro. Se asemejan a las translocaciones recíprocas, como vimos, pero a diferencia de estas no hay intercambio de información. Simplemente un fragmento de un cromosoma pasa a otro cromosoma, pero no se intercambia, como en el caso de las translocaciones recíprocas, que un fragmento de un cromosoma se va a un cromosoma y el fragmento del otro cromosoma se pasa al otro, se intercambian ahora sí que los fragmentos. Aquí no, aquí únicamente un fragmento de un cromosoma se va al otro, pero el otro cromosoma no pierde nada, no se intercambia, únicamente ahora sí que es de un solo sentido. Un cromosoma, el fragmento de un cromosoma se pasa a otro cromosoma. Entonces, estas inserciones involucran 3 rompimientos. Uno, serían 2 rupturas en el cromosoma que ahora sí que donde se va a perder la porción del cromosoma, y otra ruptura en donde se va a insertar en el nuevo cromosoma. Entonces, aquí, por ejemplo, se observa aquí tenemos el cromosoma 5, y el cromosoma que resulta de la inserción también se denomina cromosoma derivativo, puesto que tiene un fragmento del cromosoma 5. Aquí tenemos el cromosoma 5, y vean, aquí se insertó otra región. Entonces tenemos este cromosoma derivativo. A este cromosoma le va a faltar esa región que se insertó en este cromosoma. Y vean acá, en el caso del 11, tenemos esta porción del cromosoma 11 se insertó en el otro cromosoma 11. Entonces aquí lo que nos está ocasionando es una deleción. Por eso esta deleción del 11. Se perdió esta región, pero esta región se pasó a este cromosoma. Entonces este cromosoma tiene la inserción. Y lo podemos ver aquí en los ideogramas. Aquí está el cromosoma 5 y aquí está insertada esta región del cromosoma 5, la correspondiente a esta región. Está insertada, se insertó esta región en el cromosoma 5. Y en el cromosoma 11, esta región la región superior se perdió de este cromosoma y se pasó al otro, que aquí la tenemos la inserción. Entonces, estas inserciones pueden ser directas, que tengan ahora sí que la misma dirección del centrómero, o pueden ser inversas, es decir, que se invierte la posición, como en este caso. Y también, ahorita les explico lo de inversas y directas y reversas. Y también pueden ser intracromosomales o intracromosomales. Intracromosomales, la inserción se da en el mismo cromosoma. Intercromosomales se da entre dos cromosomas. Esa es la diferencia.
Entonces, en el caso de las inserciones que son directas, aquí la secuencia que se inserta lleva el mismo sentido. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un cromosoma y aquí se va a dar la inserción. Por ejemplo, déjenme ver. Tenemos el cromosoma, déjenme lo pongo acá. Ahí está, más o menos. Entonces tenemos el cromosoma y tenemos la región A, B, C, D y E. Y va a sufrir una inserción. En este caso vamos a hacer una inserción intracromosomal dentro del mismo cromosoma. Entonces, cuando se trata de una inserción directa, supongamos que se va a cortar aquí el fragmento C y el fragmento D, esta zona de aquí, se va a insertar en el mismo, ahora sí que en el mismo cromosoma, se va a insertar en el otro cromosoma, en este caso, en este cromosoma. Entonces tenemos nuestro... esta se va a romper aquí y lo que va a suceder es que se va a insertar en el homólogo. Se va a insertar en el cromosoma homólogo. Esperen, no, es en el mismo cromosoma. Entonces se va a cortar y se va a insertar esta secuencia, pero la vamos a insertar no, si es en el homólogo, porque si no sería una inversión. Entonces tenemos el otro cromosoma, en este caso el homólogo, y se va a insertar esta secuencia. Entonces se va a insertar en esta posición. Entonces aquí tenemos nuevamente A y se va a insertar, en el caso de las inserciones directas, se insertaría en la misma dirección. Tendríamos aquí C y D, esta región, y después tendríamos la región B, aquí, déjenme lo borro. Para acá el cromosoma. Entonces tenemos la región A, aquí se va a insertar el C y el D, y posteriormente tendríamos la región B. Aquí ya está insertada esta porción de este cromosoma. De aquí se va a romper el cromosoma y se va a unir a esta otra porción a este otro cromosoma. Entonces aquí la inserción es directa. Si se fijan, sigue la misma secuencia del centrómero C y D, pero puede insertarse de forma reversa. Aquí tenemos el centrómero, aquí sería B, aquí tenemos el A, y que se inserte D y C. Aquí sería una inserción reversa. La secuencia se invirtió. Originalmente era C y D y ahora es D y C. Entonces se invirtió la secuencia insertada. Entonces aquí vamos a tener una inserción, como en este caso, que tenemos A, B, C, D, E. Y en este cromosoma tenemos la inserción. Si se fijan, el fragmento D está en la parte superior. En lugar de estar en la parte inferior, se insertó en la parte superior del cromosoma. En este caso, en las inserciones intracromosomales, estas se dan ahora sí que durante el emparejamiento en la mitosis, cuando se tiene un cromosoma que ha sufrido una inserción, el segmento insertado y su región complementaria en el otro cromosoma, aquí tenemos los dos cromosomas, se van a unir, pero se va a formar esta estructura, este aro, donde está precisamente donde se llevó a cabo la inserción, porque aquí la secuencia no coincide. Entonces coinciden las secuencias, las regiones homólogas, como en este caso, A con A, B con B, C con C, E con E, pero aquí no hay D, entonces se forma esta estructura de aro, permitiendo la sinapsis con el resto del cromosoma. Entonces aquí lo que sucedería es que al momento de que se dé un intercruzamiento entre los segmentos al momento que se da este apareamiento durante
durante la sinapsis, que se dé un recombinamiento, una recombinación entre los cromosomas. Y lo que puede ahora sí que suceder es que se formen cromosomas recombinantes, que ya sea que tengan duplicado el fragmento o que se pierda el fragmento insertado al momento de que se dé recombinación entre estas regiones donde se dio la inserción. En el caso de las inserciones intercromosomales, aquí el fragmento se da, ahora sí que el movimiento se da de un cromosoma a otro, como podemos ver aquí. Este cromosoma perdió esta región, esta sección, y se fue a insertar en otro cromosoma. En este caso son cromosomas no homólogos. Entonces se dio la inserción en otro cromosoma, algo similar a lo que llamamos de las translocaciones recíprocas, pero aquí la diferencia es que el fragmento de este cromosoma no se pasa al otro, sino solamente se va en una dirección. Este cromosoma pierde el fragmento y se inserta en este otro cromosoma. Entonces, nuevamente, durante la sinapsis que se da durante la meiosis, los cromosomas homólogos se aparean, y donde no coinciden, por ejemplo, en este caso que perdió la porción este cromosoma perdió esta porción, no va a haber ahora sí que interacción en esta región porque no hay homología. Entonces se forma esta estructura de aro. Y en el caso del cromosoma que recibió la inserción, lo mismo, sucede este apareamiento y se forma esta estructura de aro. Aquí lo que va a suceder es que puede perderse esta porción, se puede perder en el otro cromosoma esta región, ocasionando una deleción, o puede darse un entrecruzamiento, lo que generaría cromosomas recombinantes, donde vamos a tener porción de un cromosoma en otro cromosoma, generando lo que son las inserciones. Estas inserciones, el efecto que van a tener, pues nuevamente es la generación de gametos aberrantes. Nos generan 4 tipos de gametos. Al momento de que se generan los gametos, vamos a tener 2 gametos normales, balanceados, y se van a generar 2 gametos desbalanceados. En estos gametos vamos a tener deleciones o duplicaciones. Duplicaciones de la secuencia. Entonces, aquí la probabilidad, de deleciones y duplicaciones, pues sería el 50%. Si se fijan, es el 50%. El 50% de tener gametos normales y el 50% de tener gametos desbalanceados. En el caso de que se tenga ahora sí que sea portador de una inserción, el riesgo es del 50%. Aquí, por ejemplo, si tenemos estos pares de cromosomas, pues un cromosoma se puede, ahora sí que la formación de los gametos sería este cromosoma, por ejemplo, con este cromosoma, en el cual sería normal que segreguen estos dos juntos. La otra es que se segregue este cromosoma, por ejemplo, con este otro, y aquí nos estaría generando una deleción porque falta este fragmento del cromosoma, que sería este caso, que tendremos una deleción cuando segrega este con este. Y el otro caso, me lo pongo con otro color. La otra forma de segregar, cuando segrega este con este sería normal. Si segrega este cromosoma con este cromosoma, tendríamos una deleción, porque falta este fragmento del cromosoma. Puede segregar este cromosoma, este de aquí, con este de acá. Y aquí, fíjense, tendríamos una duplicación, tendríamos duplicado el fragmento D.
Aquí tendremos una duplicación. Estaría duplicado este fragmento del cromosoma. No tendríamos deleción porque está completo el otro cromosoma, toda la secuencia está, solamente está presente la secuencia D, está duplicada. Y el otro patrón de segregación, este ya está con este, sería este de aquí, déjenme lo pongo en otro color, que son las posibilidades que sería este cromosoma con este de acá. Y si se fijan aquí, tendríamos el balance, porque tenemos este cromosoma que le falta este fragmento, pero el otro fragmento está en el otro cromosoma. Entonces aquí sería balanceada. Que tenemos los dos gametos normales, que sería el normal con los dos cromosomas normales, y el balanceado, que sería balanceada no habría pérdida ni ganancia de información. Y tendríamos los dos gametos desbalanceados, donde tendríamos la presencia de una deleción, en el caso de estos dos, que segregaran estos dos juntos, y la duplicación, en el caso de que tuviéramos estos dos cromosomas juntos. Entonces, esos son los efectos de las inserciones. Vamos a tener en el momento de la formación de los gametos, cuando se tiene, ahora sí que se es portador de una inserción, estas son las posibilidades: dos gametos normales o balanceados, como en este caso, y dos gametos desbalanceados que vamos a obtener presencia de deleciones y duplicaciones. Nos va a faltar un fragmento o vamos a tener un fragmento duplicado. El otro tipo de anomalías estructurales son las deleciones. Estas son importantes porque son las que tienen consecuencias clínicas. Son las más importantes debido a ahora sí que a las consecuencias clínicas que presentan las deleciones. Entonces, la deleción involucra la pérdida de un segmento del cromosoma. Son anomalías desequilibradas o desbalanceadas. Se pierde un segmento del cromosoma. Entonces, aquí vamos a tener un desbalance de la información, una pérdida de información en el caso de las deleciones. El portador de una deleción, aquí sí se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque vamos a tener esa pérdida de información. En el caso de los portadores, pues sí se va a ver afectado. Aquí, por ejemplo, si el portador de una deleción tiene el cromosoma homólogo normal y el otro tiene la deleción, entonces va a ser monosómico para esa región, va a faltarle esa región al cromosoma, entonces va a generar una monosomía parcial. Y las consecuencias clínicas de estas deleciones reflejan lo que se conoce como haploinsuficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es ahora sí que es la inhabilidad, es decir, una sola copia del gen no es capaz de suplir la información. Ahora sí que no es capaz de suplir la función del otro gen que falta. Entonces, en este caso, los genes de la porción que se perdió, los genes que estaban en esa región que se perdió, en el caso de contar con ahora sí que con el otro cromosoma con su homólogo, pues solamente se tendrían en una copia. Serían haploides para ese gen en particular, por eso se denomina haploinsuficiencia. Entonces, los genes que están presentes en esa región no son capaces de suplir la función de la otra copia del gen. Entonces, son incapaces de mantener el fenotipo normal. Y la severidad ahora sí que de la afectación en el fenotipo, pues va a depender del tamaño del fragmento, que se perdió, y pues eso está relacionado también con el número de genes que se pierden. Entonces, entre más grande sea el fragmento perdido, mayor severidad de síntomas se van a tener, mayor severidad o mayor afectación en el fenotipo se va a presentar. Entre menor sea el fragmento, pues menor es el número de genes que se van a ver afectados y por lo tanto el efecto en el fenotipo sería menor. Entonces, debido a esta haploinsuficiencia es que se dan estas afectaciones en el fenotipo. En el caso de las
de lesiones se clasifican dependiendo la zona en las que ahora sí que en las que sucedieron, como de lesiones terminales, que son en el extremo del cromosoma, y la de lesión intersticial, que es en la parte interna del cromosoma, como podemos ver aquí, que se perdió la parte interna, quedó el extremo, aquí está el extremo del cromosoma, pero se perdió toda esta región del cromosoma. El extremo no se perdió, aquí está el extremo del cromosoma, que está aquí, pero se perdió toda esta porción, como podemos ver aquí. Las deleciones se representan mediante la palabra del y después seguida del cromosoma que sufrió la deleción. Aquí estas son deleciones terminales, se está perdiendo el extremo del cromosoma, la parte externa del cromosoma. Muchas veces estas deleciones se vuelven sobre todo las terminales, porque involucra los telómeros. Muchas veces esas deleciones, si afectó al telómero, el telómero se puede volver a recuperar por la acción de la telomerasa. Sin embargo, si esta deleción terminal pues ya abarcó genes o una zona donde ya tenemos genes y no únicamente los puros telómeros, sino ya una porción más grande del cromosoma, pues ahí no se va a poder recuperar. Únicamente se recuperaría una parte de los telómeros, sobre todo para darle estabilidad al cromosoma. Y en el caso de las lesiones intersticiales, pues son en la parte interna del cromosoma y pueden ser en cualquier parte. Y también en cualquiera de los brazos, ya sea en el brazo corto o en el brazo largo. Estas lesiones pues se originan por la ruptura del cromosoma. Y la porción que se rompe, pues se pierde. Como no tiene centrómero, es altamente, ahora sí que es inestable y se va a perder. La incidencia de las lesiones es aproximadamente de 1 en 7,000 nacimientos. Es la incidencia de las lesiones, y las más pequeñas son las que son más comunes, las microdelesiones. Esas microdelesiones se pueden detectar mediante la técnica de Fish, las que son muy pequeñas, y las lesiones de mayor tamaño, como vimos en esta diapositiva, pues se pueden detectar mediante las técnicas de bandeo convencionales, por ejemplo, la técnica de bandeo G, la de GIEMSA. Y aquí es lo que sucede. En el caso de la lesión terminal, pues se da una ruptura del cromosoma por la presencia, como veíamos, de esos repetidos de bajo número de copias. Se da la ruptura y este fragmento se pierde. Como no tiene centrómero, es altamente inestable y se pierde este fragmento. En el caso de las lesiones intersticiales que se dan en el interior del cromosoma, aquí se involucran dos rupturas, se rompe aquí y se rompe acá, y todo este fragmento se va a perder, igual por la presencia de estos repetidos de bajo número de copias. Entonces, esta porción se pierde, incluso puede generar un cromosoma marcador. Como no tiene centrómero, son inestables y se pierde toda esta porción del cromosoma, y vean cómo se perdió la secuencia. Entonces ya no tenemos ese fragmento y se genera la deleción. Entonces, en el caso de las deleciones sí tienen importancia clínica, sí tienen consecuencias clínicas, y el portador de la deleción pues sí se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque va a tener una falta de esa información, va a tener una monosomía en esa región particular del cromosoma. Y estas son algunas de las enfermedades ocasionadas por deleciones. Tenemos el síndrome de Cray-Duchat o del maullido de gato. Este se genera por una deleción en el cromosoma 5, en donde la deleción se da entre el brazo corto, es en el brazo corto del cromosoma 5, y se pierde toda esta porción. El tamaño ahora sí que puede ser desde la región 1, banda 5, subbanda 2, hasta la región nuevamente 1, subbanda, en este caso región 1, banda 5, subbanda 3, toda esta porción del cromosoma
es la que es susceptible a perderse. El tamaño de la deleción, ahora sí que en los casos reportados, oscila de entre 5 a 10 megabases, ahora sí que megapares de bases. El otro es el síndrome de Prader-Willi, en el cual la deleción se da en el cromosoma 15. Esta es la región que se pierde y ahora sí que es de origen paterno. En el caso del síndrome de Prader-Willi se da la deleción en el cromosoma 15 de origen paterno. Aproximadamente el tamaño de la deleción es de 4 megapares de bases. El síndrome de Wolff-Hirschhorn, que tiene una deleción en el cromosoma, es una deleción del cromosoma 4. Esta es la región que se pierde, todo el brazo, ahora sí que del brazo pequeño, la región 1, banda 6, subbanda, en este caso banda 6, subbanda 3. Esta va desde los 200 kilobases hasta los 25 megabases. Es una deleción, puede ser, ahora sí que lo suficientemente grande, hasta 25 megabases lo que se puede perder. Y nuevamente en este tipo de lesiones, entre mayor sea el tamaño perdido, más efecto se va a tener en el fenotipo. El síndrome de Williams, de Williams-Beuren, es de lesión en el cromosoma 7 y esta es la región que se pierde. Y el tamaño de la deleción de 1.6 megabases. El Smith-Magenis es una deleción en el cromosoma 17, si se fijan son puros autosomas. Esta es la región que se está perdiendo, con una longitud de 3.7 megabases. Y el síndrome de Angelman, que es la deleción del cromosoma 15, pero vean, es una región similar, es la misma región que en el Prader-Willi, si se fijan, es la misma región que se pierde, pero aquí la diferencia es que es en el cromosoma de origen materno. Esta es una característica que se denomina impronta, se denomina impronta genética. La impronta es una característica en la cual hay cierta predilección por el cromosoma, ya sea de origen paterno o de origen materno, dependiendo el origen, si es origen paterno o origen materno, es el que se va a expresar o no, o algunos genes que sufren impronta precisamente, se expresan si son paternos o si es el de origen materno. Entonces, por eso se fijan, aun cuando es la misma de lesión, lo único que cambia es en el cromosoma. Cuando el cromosoma es el de origen paterno, se desarrolla el síndrome de Prader-Willi debido precisamente a ese fenómeno de impronta. Y si es de origen materno, se desarrolla el síndrome de Angelman. Si los genes que sufrieron, ahora sí que si la deleción se dio en el cromosoma de origen materno, se desarrolla este síndrome, pero si la deleción se da en el cromosoma de origen paterno, es el síndrome de Prader-Willi, debido precisamente al fenómeno de impronta, que es más que nada una regulación de tipo epigenético en cromosomas específicos. Difieren en los perfiles de metilación y ocasionan que unos genes se expresen preferentemente, por ejemplo, de origen paterno, en comparación con los genes de origen materno. Ese es el proceso de impronta. Entonces, antes de continuar, voy a reiniciar la sesión porque queda menos de un minuto. La reinicio y nos volvemos a un desorden en el sistema nervioso. Y ahora sí que los casos que están descritos se debe precisamente a esa translocación, una translocación entre el cromosoma 7 y el cromosoma 8. Esperen. Sí, cromosoma 7 y cromosoma 18. Y es una translocación balanceada, sería una translocación recíproca entre el cromosoma 7 y el cromosoma 18. Déjenme hacerlos. Aquí está. Aquí está la translocación.
entre el cromosoma 7 y el cromosoma 18. Y esa translocación genera una mutación. Aquí, por ejemplo, vean que también hay casos en los cuales se ha visto que tiene igual la sintomatología, pero tiene una deleción en la porción terminal del cromosoma 9. O sea, aquí tenemos una deleción. Aquí hay, ahora sí que otro caso en las cuales se tienen anormalidades, por ejemplo, una duplicación en el cromosoma 7. Y nuevamente aquí un reacomodo entre el cromosoma 18, el cromosoma 7 y el cromosoma 8. Entonces hay varios casos en donde se tienen diferentes anomalías estructurales, pero involucran incluso a varios cromosomas que están relacionados en la aparición de la enfermedad. Esta es la página del OMI, las que les comenté. Y aquí está ahora sí que la que se tiene más descrita, incluso es en el cromosoma 11. Entonces va a depender de los casos que se encuentren descritos. Y aquí igual si tienen curiosidad pueden revisar las características clínicas. Igual de cada uno de los síndromes que les presento, que son causados por deleciones, pueden entrar aquí a la página del OMI y revisar las características clínicas, las clínicas de cada uno de ellos. Ponen el nombre del síndrome. Aquí está. Y aquí le vienen todas las especificaciones y las características. Entonces aquí es en el cromosoma 5. Es una deleción del brazo corto en el cromosoma 5. Y aquí vienen todos los aspectos clínicos, todas las características clínicas de los casos reportados del síndrome. E incluso también los aspectos tanto genéticos, citogenéticos, de en qué zonas están las deleciones específicas en ese caso, y las implicaciones en las cuestiones clínicas. Entonces, les pido por favor si pueden revisar en el OMIN las características clínicas de cada uno de estos síndromes. Como les digo, no son los únicos que existen, pero son los más reportados, los que tienen una tasa de incidencia más alta y están presentes en un mayor porcentaje en la población. No quiere decir que sean las únicas enfermedades ocasionadas por lesiones, pero sí son las más, en este caso las que presentan una mayor incidencia, que están presentes en un porcentaje mayor en la población. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que no. ¿No? ¿Todo bien? Entonces vamos a continuar con las duplicaciones. Aquí las duplicaciones son menos dañinas que las deleciones, nuevamente porque vamos a tener un exceso de información, y en el caso de las deleciones pues tenemos una pérdida de la información, que es lo que hemos estado viendo, que el organismo está más adaptado a lidiar con un exceso de información que con una pérdida de la misma. Entonces las duplicaciones son menos dañinas que las deleciones, y se dan por un entrecruzamiento desigual entre los cromosomas durante la meiosis, cuando se da la sinapsis, o también se puede dar durante la replicación. Cuando se replica el material genético, se puede ocasionar ahora sí que un error en la replicación antes de que se lleve a cabo la meiosis.
En las duplicaciones, pues vamos a tener precisamente una secuencia duplicada. Como en este caso, aquí tenemos duplicada esta secuencia y vamos a tener ahora sí que la secuencia presente en el otro cromosoma. Se dan estos entrecruzamientos, lo que nos van a generar las duplicaciones, que tengamos las secuencias duplicadas. Se da un entrecruzamiento desigual y se genera la duplicación de la secuencia, como en este caso, que tenemos duplicada la región B. Aquí en las duplicaciones vamos a tener pues un exceso de información. Aquí, por ejemplo, tenemos los dos cromosomas. Se da un entrecruzamiento desigual y vamos a tener duplicada una porción del cromosoma. En este caso, al momento de que se da el entrecruzamiento, pues vean, aquí tenemos la duplicación. En este cromosoma tenemos esta secuencia duplicada. Y vean, en este de aquí falta esa secuencia. Entonces, en el caso de las duplicaciones, la presencia, cuando se forma así que se genera una duplicación por un entrecruzamiento entre los cromosomas, nos puede generar de lesiones en un cromosoma, que se pierda una porción del cromosoma. Y nos van también a generar, pues, secuencias repetidas. Nuevamente, aquí el portador de la duplicación, pues, va a tener una región de más. Son menos dañinas que las de lesiones porque tenemos ahora sí que información extra, pero también tienen consecuencias. Aquí podemos observar cómo en el cromosoma, este es el cromosoma 15, y tiene duplicada esta porción del cromosoma. Igual, estas duplicaciones pues se pueden dar durante la replicación del ADN, antes de lo que es la meiosis, y se nos estaría duplicando la información. Tenemos otra copia de esta porción. Entonces vean cómo las duplicaciones, en este caso se duplicó esta región del cromosoma y la tenemos presente 2 veces. Aquí está el ideograma donde tenemos esta región del cromosoma y está duplicada. En los cariotipos se representan mediante la palabra dup, es dup, y el cromosoma que sufrió la duplicación, que tenemos ahora sí presente esa duplicación en el cromosoma. Y lo que pueden ocasionar es una redundancia génica, sobre todo si en la región duplicada tenemos genes que son sensibles a dosis génica. Esos genes cuya función está ahora sí que regulada por la presencia de una copia, por ejemplo, de un gen, y si tenemos 2 o 3 copias más de ese gen que ahora sí que se pueden generar durante la duplicación, pues sí vamos a tener un efecto. Pues como esta porción ahora sí que se duplican, podemos tener como resultado trisomías parciales, como en el caso que vimos de las translocaciones robertsonianas. Se nos pueden generar trisomías parciales, que esté repetido 3 veces esta región, como en este caso, que tenemos 1, 2, 3 veces repetida esta región. Y pueden presentarse estas duplicaciones tanto en forma pura, como lo tenemos aquí, que se duplica toda una pequeña porción, o también en la presencia, como vamos a ver más adelante, en la presencia de isocromosomas, que tengamos un cromosoma con los 2 brazos iguales. También nos va a generar ese tipo de trisomías parciales, por ejemplo, en el caso de las duplicaciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que no. ¿No? Bueno, entonces, si no hay preguntas, aquí le dejamos y nos vemos el día de mañana. Ya lo único que falta para el examen es confirmar la hora. Ya en estos, ahora sí que espero ya tener respuesta el día de mañana del doctor Castañeda para ver si puede hacer el movimiento de la hora, y ya les comento mañana el día de la hora del examen. Gracias, doctora. Sí, doctora, muchas gracias. De nada, No, nos gracias, vemos. doctora. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Buen día.